Te damos la bienvenida a este episodio número 6. 6, Sí, bien. Número 6, ¿eh? ¿Quién lo hubiese pensado? Llegamos al 6. Estamos. Llegamos al 6. Así que para quienes están escuchando el primer capítulo, por primera vez, mi nombre es Guido. Mi nombre es Brian. Y ambos confundamos lo que es hoy HR Risa, una consultora con foco en HR Tech, apalancada de datos, tecnología. Así que en el podcast de hoy, Inhumanos, ¿qué tema tenemos para hoy, Brian? Hoy tenemos, no vamos a decir nada de que estamos innovando un poquito. Puede haber, Estamos para innovando, quienes son fieles seguidores sí. del podcast, estamos probando un nuevo setup. Probando. Así que vamos a ver cómo funciona. Estamos tirando mejoras, porque vemos que hay muy Hay buen impacto. feedback, así que hay que invertir. Bien. Bueno, perdón. Hoy para... A ver, fuimos tocando distintos temas a lo largo de los distintos episodios. Nos venían pidiendo mucho, también veníamos conversando nosotros que habíamos dejado un campo sin explorar, que era el de People Analytics, la analítica de datos, cómo eso está impactando en recursos humanos. Así que hoy tenemos el HR que mide versus el HR que opina. Paréntesis rápido, curso que tenemos on demand y que mucha gente últimamente lo estaba comprando. Así que por eso también fue un disparador de charla para el espacio de hoy. Sí. Así que bueno, primer tema de hoy, el que toma decisiones basadas en datos en base a la intuición. Así que lo primero, que te quiero preguntar a vos, ¿dónde crees que hoy está posicionado a nivel general, ¿no? A nivel promedio, un área de recursos humanos en LATAM? Me animo a decir en LATAM. Ok. Buena pregunta. Yo creo que hay un mix, me parece. Hay un denominador en común, creo que es el que hoy en día está en recursos humanos, en cualquier área, pero bueno, hablando de recursos humanos, y no toma decisiones basadas en datos, está perdiendo el tiempo. Entonces siento que en ese sentido las áreas, y obviamente generalizamos, han ganado mucho terreno en tener métricas de negocio, en monitorear sus acciones en base a métricas. Mismo el negocio mismo se las exige. A mí me ha pasado en las últimas experiencias que he tenido que el negocio exige métricas que acompañen las iniciativas, métricas que respalden procesos de objetivos, de desempeño. Entonces yo siento como que estamos en un camino intermedio. Puede haber muchos que estén relegados aún, pero siento que la mayoría está en ese término medio. Sí, yo concuerdo muchísimo. Como siempre decimos, recursos humanos es un área que tiene un montón de información. No es que tiene que salir corriendo a buscarla. Seguramente tenga un montón de información. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está esa información y cómo está? ¿No? En algunos casos nos pasa a nosotros a nivel consultoría, cosas en papel, en diferentes Excel que están en escritorios de tal, de fulano, de mengano, y no en una nube, ¿no? Pero al fin y al cabo la información está, entonces hay como un paso ya ganado. Ahora la importancia es ¿qué hago con esos datos, no? Sí. Entonces, la segunda pregunta, ¿no? Como disparadora, y para que empieces a tomar postura, Okay. la de un partido es ¿quién gana? ¿Sos team datos o team experiencia? Yo creo que el diferencial que vamos a encontrar ahí es el que lo sepa combinar. Creo que sería un error posicionarse de soy team datos, soy team opiniones, porque solas por su parte, digamos, no van a llegar a ningún puerto. El dato sin ningún tipo de contexto, sin ningún tipo de relevamiento, posiblemente carezca de efectividad, pero también la opinión sola no hace nada. Entonces siento que quien sepa manejar ese híbrido es el que marca la diferencia, y muchas veces creo que una de las barreras que marca el uso de datos es que muestra lo incómodo a las áreas. Todos hemos ido a un gerente, a un líder, y le hemos mostrado, tenemos este problema con la rotación, los motivos de salida están siendo estos, y el líder o se molesta un poco o empieza a tratar de justificar ese resultado. Totalmente. Entonces ahí hay algo de ni una ni otra, el híbrido, pero sí no dar esa discusión y poder terminar resultando incómodo y sin impacto. Totalmente estoy alineado a lo que mencionás vos. Yo creo que la combinación entre experiencia y datos es una combinación explosiva, porque cuanto más conocimiento y contexto tengas vos acompañado de información más. Porque, ¿qué digo yo, por ejemplo? Si la rotación, por así decirlo, es de un 30%, pero a eso le sumás
y en junio, justo cuando estamos sacando este dato, tuvimos incremento salarial. Sé que tal manager, no sé, mordió a todo el equipo, entonces todo el equipo se fue, digo, ¿no? Le empezás a sumar un poco de contexto, de que conocer la cultura, el proceso de las personas, ¿no? A ese 30% particularmente le vas a dar un montón de mayor visibilidad, y a partir de mayor visibilidad, más claridad. Y más claridad te permite accionar mejor. Entonces, seguramente acá, trabajo para el editor, vamos a dejar en pantalla, Brian Servir, porque el editor es Brian, vamos a dejar un gráfico que acompaña muy visualmente a medida que nosotros vamos penetrando en cierta medida la superficie con mayor información, el espectro es mucho más amplio. Entonces, me parece muy, muy importante. Pero volviendo a lo que estábamos hablando antes es, che, soy un área de recursos humanos, o sea, yo tengo todas las ganas de empezar, nosotros hoy habiendo recorrido, ¿no?, toda esta experiencia de People Analytics, y bueno, de empezar a armar tableros, de empezar a tomar decisiones, de empezar a cruzar datos de negocios con datos de recursos humanos, que después de eso vamos a hablar. Digo, hoy, o sea, alguien que arranca hoy, ¿qué recomendación le darías para que empiece, o sea, qué dato crees que podría medir ya, básicamente? Es buena, a ver, si ustedes nos están viendo y dicen, bueno, yo hago People Analytics, ¿qué es People Analytics? Básicamente es usar los datos de la organización, de las personas en favor del negocio. Hay un reel tuyo que le explico muy bien. Hay un reel que ahí me hicieron actuar un poquito, pero también tomando de este mismo mate. Pero la búsqueda es esa, entonces, sí monitorear métricas importantes de ausentismo, que decía Guido. ¿Cuáles son las métricas importantes de ausentismo? Dentro del ausentismo tenemos ausentismo planificado, no planificado. ¿Qué otro indicador nos podría marcar un termómetro? Bueno, quizás qué tipos de ausentismo son los mayores que estamos teniendo, en qué días sería otra métrica fina que podríamos, se nos enferma todo el personal operativo los viernes de cada inicio de mes. Bueno, ahí hay un indicador que podemos usarlo con el negocio. No sé, justo son los días que mayor producción hay. No, empezar a cruzar con Mariano, y no solamente es me quedo con la ausencia y me quedo con la ausencia, porque si no es ahí donde cada vez vamos perdiendo el valor, en donde recursos humanos habla de recursos humanos y después el resto de la empresa habla otro idioma que pareciera ser el negocio. Entonces, People Analytics viene a crear ese puente entre recursos humanos y negocio. Entonces, hablábamos de ausentismo, así con cada área, no vamos, obviamente hay un montón de métricas que están dentro del área, el NPS, bueno, las horas extras, el FTE, la rotación voluntaria, pero la búsqueda ahí es más allá de, primero sí monitorear esas métricas, es ok, estoy trabajando con ausentismo, estoy trabajando con horas extras, estoy trabajando con promociones, y identificar cuál es la métrica que va a ser nuestro termómetro para ese proceso en particular. Y después algo que siento que se relega mucho es el bench de mercado, porque uno, todos, creo que vos también nos ha pasado, que presentamos métricas, presentamos tableros y después es, bueno, esto está bien, esto está mal, ¿qué nos está diciendo en el negocio? ¿Qué nos dice un FTE alto en una hora extra? ¿Qué nos dice un índice de ausentismo alto en una organización? ¿Cuál es alto, cuál es bajo? Entonces, sí tener esa sintonía fina de buscar esa comparación dentro del mercado. Y hablo del mercado, pero también hablo de nuestro negocio. Pues no es lo mismo ir a buscar cuál es el índice de rotación cross en el retail que en una industria de software, de tecnológica o en otra. Entonces, sí tener ese límite, ese ejercicio, como para que el termómetro, además de la métrica, sea el de la comparación, porque también va a llegar más masticado a quien va a tomar una decisión en base a eso. Totalmente. Sí, un poco eso es empezar a sumarse, como decimos, benchmark, empezar a entender estos indicadores, y es importante segmentarlo por mercado, por industria, porque cada industria tiene su particularidad, ¿no? Entonces, si tenemos una rotación alta, que se esperaría más en software, pero la nuestra es, como decía vos, retail, pero bueno, las alarmas es un mensaje, y es importante tener en cuenta. A ver, un poco también la idea de People Analytics y de hablar de análisis de datos no es solamente, bueno, saco el promedio de cuántas ausencias tenemos por mes, ¿no? O sea, va a ir un poco más allá, de cruzar variables, de hacer correlaciones entre, no sé, ausentismo con performance, con horas extra, empezar a jugar para empezar a entender si un dato tiene correlación con otro y ahí empezar a, lo que solemos decir nosotros, a perforar el dato y profundizar, ir un poquito más allá. Y es increíble hasta dónde uno puede llegar y cosas que puede llegar a descubrir con tan solo un dato, ¿no? Porque esto es lo que decíamos antes. El
el 30%, el 20% de lo que salga de el indicador es un indicador totalmente superficial, Bien. pero hay una capa que hay que empezar a atravesar y a empezar a perforar cada vez más como para llegar al, che, ¿qué hay detrás de ese 30%, no? Y no hay que ser, también para ir quitando como fantasmas, no hay que ser un experto estadístico para saber de People Analytics, ¿no? Hacer un prompt. Hoy hacer un prompt. Lo puedes hacer con un prompt. Sí, quizá el desafío más grande es calcular bien las métricas, es lo que decíamos, la rotación laboral, calcular bien una rotación laboral, Sí. el índice de ausentismo, calcular bien qué base sobre días hábiles reales, acumulados vas a tomar. Ese cálculo es lo más importante, pero una vez que hiciste ese cálculo, que como dice Guido, lo podés promptear, podés buscar referencias de mercado. Yo siempre recomiendo la encuesta Big para eso, porque yo me he apoyado toda mi vida en eso, pero obviamente cada uno tendrá su librito, pero sí es importante ese primer ejercicio. Caso de uso, ejemplo rápido, hoy usando herramientas, ya sea Gemini, ChatGPT o mismo Perplexity, ¿no? Usar esta función Deep Research, buscar mercado también por países, eso no lo mencionamos, pero también no solamente a decir, bueno, rotación laboral de fintech. Bueno, fintech, pero ¿qué? En Argentina, capaz no es lo mismo que Brasil, digo, cada país, cada región tiene su cultura, tiene sus cuestiones, entonces es importante ir sumando esas características. Y una vez que, siguiendo este storytelling, una vez que hicimos este barrido de métricas que vamos a usar, que las calculamos bien, que obviamente hay un paso previo que podemos hablar de la transformación de esos datos, de la limpieza, pero no. Que la más aburrida. Que la más aburrida, por eso no la hablamos. Importante como, pero la más importante. Sí, como armar gráficos lindos de torta y coloridos, pero es igual importante. Y siguiendo esa lógica, cuando tenemos todo, lo pasamos a un dashboard en Excel, en Power BI, en cualquiera sea la herramienta que utilicen, sí es empezar a iterar con lo que decía Guido del negocio, es decir, bueno, nosotros tenemos preparado esta información y ir también pimponeando, esto te sirve, esto no te sirve. No, muchas veces si estás dando tus primeros pasos, lo que al menos me ha pasado a mí es tirar toda la carga al asador, es decir, mostrar todas las métricas que tengo en mi mente y que sea más una confusión total que algo que termine siendo de valor. Entonces ese ejercicio creo que también es importante. Y lo más importante, como linkeado a lo que dice Brian, es a la hora de armar un tablero, no hay que adivinar qué es lo que va a querer mi audiencia. Vayamos y preguntémosle qué quiere, qué métrica le llama la atención, cuál no, y después también de nuestro lado sugerir y darle nuestra impronta de esto sí, esto no, porque a partir de ahí del criterio de importancia nosotros vamos a posicionar cierta información de cierta manera dentro de lo que es el tablero, porque hay una disciplina dentro de la visualización de datos gigantesca a la cual hay que considerar, ¿no? Y hay gente que se dedica específicamente a eso porque realmente es una disciplina enorme y hay un montón de detalles que seguramente cuando los lean el día de mañana, si es que quieren profundizar un poco más, es infinito. O sea, hay un montón de cuestiones que uno no se da cuenta, psicología de colores, ¿no? O sea, cómo ve el humano, lo que mira primero, arriba a la izquierda o arriba a la derecha. Entonces, hay cuestiones que uno dice, che, yo pongo esto acá y esto acá, bueno, tienen sentido. Hay una lógica detrás. Lo más importante ahora es una de las cosas que creo que vos veías diciendo. ¿Cuál es el error más frecuente que crees vos a la hora de medir algo? Bien, bueno, por más que sea aburrido, todo lo que dijimos de la parte de la arquitectura de datos, para mí es relevante. Tenemos una cosa buena y una cosa mala. La cosa buena es que estamos en recursos humanos, entonces nuestros volúmenes de datos suelen ser mucho más chicos de quizá quien tiene que hacer una arquitectura de datos en un equipo comercial. Entonces ahí tenemos algo a favor. Pero aún así es importante porque si son equipos de recursos humanos que siempre hacemos el mismo ejercicio sobre los hilos. Cada subárea de recursos humanos trabaja para el área de recursos humanos. Entonces Guido, que está en la administración de personal, sigo el ejemplo de ausentismo, sé que es el más básico, pero para que se entienda. Sí. Guido captura, no sé, tiene un determinado criterio para capturar las enfermedades o los días de productividad, y yo que trabajo en compensaciones, tengo otro criterio yo que soy el HRBP Data Entry de esa información, tengo otro criterio
para cargar las enfermedades o para cargar las días de productividad, por mencionar cualquier cosa. Entonces, esa arquitectura previa de sentar a Guido, sentar a Brian y decir, chicos, a partir de ahora, enfermedades, vamos a capturarlas de esta manera, días de productividad los vamos a capturar de esta otra manera, los turnos los vamos a estandarizar de esta manera, una hora extra es a partir de este recuento, una hora extra del 100 es a partir de este recuento. O sea, esos acuerdos previos van a hacer que nosotros no desconfiemos de los datos. Entonces creo que ese es un primer paso súper importante y es un error que suele ser muy común. Sí, y ahí otro ejemplo que siempre lo mencionamos es el famoso time to fill, ¿no? El tiempo de cobertura en la posición, que algunos es a partir de que aprueban la posición, otros a partir que la publico en LinkedIn y después cuando la persona acepta la oferta, después otro que cuando la persona recién ingresa a la compañía, digo, bueno, puede haber un montón de variables, justo ese ejemplo, digo, hay muchas vertientes, ¿no? A seguir, pero lo importante es que todas las personas del equipo tengan el mismo criterio. Cuando digo todas las personas del equipo, no estoy hablando solamente del equipo, no sé, de Argentina, digo. Si es global, globalmente, porque a mí me ha pasado tener que estandarizar criterios con otros países, Polonia, Alemania, Ucrania, y digo, es importante, porque después, como decíamos antes, el board lo ve la VP de Recursos Humanos, pero también lo ve el CEO o el board, digamos, de la empresa a nivel global. Entonces, si nosotros tenemos dos criterios distintos, eso no puede matchar nunca y nunca lo vamos a poder unificar. Y, perdón, sí, y siguiendo con ese ejemplo, para mí es súper importante, no se me había ocurrido antes, pero es un ejercicio que clarifica todo. Y muchas veces nos preguntan, pero ¿qué tanto presupuesto necesitamos para hacer esto que mencionaba ahí, una buena estructura de datos? Y la realidad es que no se necesita un presupuesto per se, sino es más que nada trabajo. Siempre hablamos, un claro ejemplo que traemos nosotros, si ustedes no tienen, si trabajan en reclutamiento, tienen un volumen grande de búsquedas, no tienen el presupuesto todavía para un ATS que les pueda simplificar una visual, un estado general, hoy en día lo podemos armar sencillo con un Excel, con un Google Sheet y con un Power BI. Y vos tenés un ATS visual sencillo para poder hacer un seguimiento rápido del estado de tus búsquedas, de tus tiempos de cobertura que tenés vigentes, en dónde tenés que apretar un poco más, cuál es la performance de cada uno de los reclutadores que tenés, cuáles son esos niveles de cobertura segmentados por nivel de vacante. Entonces, ese ejercicio que ayuda un montón para tomar decisiones, porque un líder de empleo, de reclutamiento, tiene que tener esa información masticada, y si no tenés ese ATS es a veces un poco difícil tenerla en tiempo real. Es fácil de armar en tiempo real, sí requiere trabajo, pero es relativamente sencillo, y tenés un monitoreo casi al instante de la performance de un equipo, y muchas veces eso puede terminar evitando ruidos grandes dentro de una organización. Sin duda, y como para ir cerrando este capítulo de hoy, lo más importante o recomendación que quiero dejar por lo menos de mi lado, y Blay después dejo para que deje la suya, es empezar por las famosas quick wins, estas victorias pequeñas. Digo, si no estás midiendo nada, empezá a medir, no sé, entrevistas de salida, saber, empezar a traquear cuáles son las razones por las cuales las personas están yendo, ausencia, horas extra. Digo, hay un montón de cosas que se pueden medir y seguramente tenés la información ahí y lo tenés, y si no, te puedes apostar en la IA, o si no, podés hacer un curso de charlista. No, pero digo, es empezar, ese esfuerzo de energía, poner, o sea, no necesitar ni plata, ni presupuesto, ni licencias caras, es cuestión de ponerse mismo hoy, tirándole la base de datos a Lovable o a cualquier herramienta de estas de que desarrollan, te hacen un dashboard interactivo. Yo lo he hecho hace poco para un cliente, digo, tocar el botón actualizar y se consume directamente del archivo CSV que tenés en la nube. Digo, hay caminos, así que no es una excusa, se puede empezar tranquilamente. ¿Puedo ser un poco polémico? Vale. Si estás en recursos humanos y no tenés medido la efectividad de tu onboarding, es un error. Si estás en recursos humanos y la encuesta de seguimiento a los 3, a los 6 meses no tener resultados traqueables de la persona que entró, es un error. Si no tenés un monitoreo del desempeño de esa persona que tenés el resultado de su onboarding, es un error. Si no tenés los motivos de salida
dentro de una organización es un error. Si no tenés las rotaciones laborales dentro de una organización, es un error. Entonces, simplemente, rápidamente haciendo un barrido de la experiencia de un colaborador, son acciones que hoy en día las podemos automatizar, las podemos tener. No, solo nuestro rol va a ser hacer seguimiento y tomar acción de esos resultados, pero te diría que todo lo que fui mencionando está automatizable al alcance de la mano y nos va a poner foco únicamente en tomar decisiones en esos datos. Excelente. Bueno, con esas recomendaciones cerramos hoy con el episodio número 6. Así que gracias, Ray. Yo. Gracias una vez más. Episodio número 6. Si te gustó o no te gustó, hacérnoslo saber en un comentario, comentá, suscríbete, dale like, compartí. Nos ayuda un montón, le estamos poniendo un montón de onda. La verdad que nos gusta. Y la idea es disfrutar bajo la excusa esta. Así que nada, próximos capítulos se vienen. Y te invito a que si no viste el resto de los episodios, tenés como 5 más para ver. Tenés. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo.